Mi hija robó hasta el último centavo de nuestras cuentas y huyó con un criminal, dejándome con las manos vacías después de 42 años de trabajo. Ardía de rabia, pero mi nieto de 15 años solo sonrió. Abuelo, no te preocupes. Yo ya me encargué de todo. Unos días después, ella llamó, gritando y furiosa. No creerías lo que hizo mi nieto tan ingenioso. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es en el lugar donde estás. Inserté mi tarjeta en el cajero automático, como lo había hecho miles de veces antes. La pantalla se iluminó pidiéndome el PIN. 4 dígitos que tenía memorizados desde hacía 20 años salieron de mis dedos casi sin pensar. Fondos insuficientes. Mi mano quedó congelada sobre el teclado. La pantalla me devolvía esas 2 palabras imposibles. Saqué la tarjeta y la examiné, buscando rasguños en la banda magnética. Tal vez la máquina estaba dañada. Tenía que ser eso. La deslicé de nuevo. Mismo PIN, misma solicitud de retiro, misma respuesta aplastante. Esto no puede estar bien, murmuré sin poder contenerlo. Una mujer mayor detrás de mí se movió impaciente, las llaves tintineando contra su bolso. Revisé mi billetera otra vez, contando los billetes de 20 que había retirado la semana pasada. Quedaban $40 de la compra del supermercado. El fondo de ahorros, ese sí funcionará, pensé. Otra tarjeta, la misma máquina, el mismo PIN. Mis dedos temblaban mientras tecleaba los números. Fondos insuficientes. El sudor comenzó a resbalarme por la frente a pesar de la fresca brisa de abril. Había revisado el saldo justo la semana anterior, $12,847. Mi nido de ahorros completo, guardado tras 42 años en la planta de Ford. Cada turno extra, cada almuerzo que me salté, cada dólar ahorrado con cuidado para la jubilación. La mujer carraspeó detrás de mí. Disculpe, murmuré recogiendo mis tarjetas. La máquina escupió un recibo, saldo de cuenta, $0. Última transacción, 9:23 de la mañana de esta mañana. Sentí que las piernas me fallaban mientras caminaba hacia la entrada del banco. Las puertas de vidrio me devolvían el reflejo de un viejo con jeans destacados y una camisa de franela. Alguien que lucía confundido y pequeño. Dentro, el olor familiar al interior de alfombras y café me llenó la nariz. Detrás de la ventanilla estaba Janet Morrison, la misma mujer que había manejado mis depósitos durante 15 años. Buenas tardes, señor Williamson, dijo con su sonrisa habitual. ¿En qué puedo ayudarle ahora? Janet, algo anda mal con mi cuenta. Coloqué ambas tarjetas en el mostrador. El cajero dice que no tengo dinero, pero eso es imposible. Mis dedos volaron sobre el teclado. La sonrisa desapareció de su rostro. Déjeme revisar su historial. Más tecleo. Una pausa. Señor Williamson, veo un retiro esta mañana a las 9:23 de la mañana por el saldo completo de $12,847. La habitación pareció inclinarse. Eso no es posible. Yo estaba en casa, durmiendo a las 9:30. La transacción muestra que fue realizada por Vera Hayes. Ella figura como cotitular de la cuenta. La voz de Janet se suavizó. Retiró todo, señor. Tanto de cheques como de ahorros. Vera. El nombre de mi hija me golpeó como un puñetazo, pero ella no, tenía que haber un error. Janet giró el monitor hacia mí. Allí estaba, en blanco y negro. Vera Hayes. Retiro total. Lo lamento, señor Williamson. La transacción parece legítima. Tenía la autorización correspondiente. Miré la pantalla hasta que los números se mezclaron en un borrón. Cotitular de la cuenta. Había añadido su nombre 3 años atrás, cuando atravesaba su divorcio, por si acaso me pasaba algo, por si alguna vez necesitaba ayuda con el pequeño Mike. Mis manos temblaban mientras recogía las tarjetas del mostrador. Gracias, Janet. ¿Se encuentra bien, señor Williamson? ¿Quiere que llame a alguien? Negué con la cabeza y salí tambaleándome. Afuera,
El sol de la tarde parecía demasiado brillante. Mi vieja camioneta Ford seguía en el estacionamiento donde la había dejado, pero todo lo demás había cambiado. El mundo entero se había desplazado mientras yo estaba frente a esa máquina. Saqué el celular del bolsillo de la chaqueta y busqué el número de Vera. Mi pulgar flotaba sobre el botón de llamada. Tenía que haber una explicación. Alguna emergencia con Maike. Algún error. Mi hija no me robaría, ¿verdad? El teléfono sonó 5 veces antes de ir al buzón de voz. Su voz sonaba alegre y distante. Hola, has llamado a Vera. Déjame un mensaje y te devolveré la llamada. Colgué y marqué de nuevo de inmediato. 5 timbrazos. Buzón. Mis manos se aferraron al volante mientras permanecía sentado en el estacionamiento. Los autos pasaban por la calle principal. Gente normal viviendo vidas normales, mientras la mía se derrumbaba. Lo intenté una tercera vez. Ring, ring, ring. Contesta, ven, por favor. Cuarta llamada. Quinta. A la sexta, respondió. Papá, sé por qué llamas. Su voz era distinta. Fría. Preparada. Sin sorpresa, sin preocupación, solo resignación. Ven, cariño, ¿qué pasó con el dinero? Janet del banco dijo que retiraste todo esta mañana, pero eso no puede ser cierto. El silencio se extendió entre nosotros. Podía oír el ruido de la carretera al fondo. El zumbido de un viraje por la autopista. Es exactamente cierto. Cada palabra cayó como una piedra. Lo retiré todo. Titus y yo vamos a empezar de nuevo en otro lugar. El teléfono se volvió resbaladizo en mi palma sudorosa. Pero, hija, ese es todo mi dinero. Mi jubilación completa. ¿Cómo se supone que voy a vivir? Ya encontrarás cómo. Siempre lo haces. Vera, por favor. Si estás en algún tipo de problema, podemos hablarlo. Vuelve a casa. Trae a Maike. Lo resolveremos juntos. Una risa áspera crepitó en el altavoz. No hay nada que resolver, papá. Yo merezco este dinero más que tú. He pasado la vida cuidando de todos los demás. Ahora es mi turno. ¿Y Maike? ¿Y la escuela? ¿Sus amigos? No puede simplemente desaparecer. Maike está conmigo. Se adaptará. Los niños son resistentes. Mi nieto. Dulce, brillante Maike. Con sus torneos de ajedrez y proyectos de ciencias, arrancado de todo lo que conocía. Vera, no puedes hacer esto. Ese niño necesita estabilidad. Necesita su hogar, su escuela. Lo que necesita es una madre feliz por una vez. Alguien que no esté atrapada en este pueblo sin futuro, con trabajos mediocres, sobreviviendo mientras otros viven de verdad. Te di todo lo que pude. Cuando te divorciaste de Jimmy, ¿quién pagó al abogado? Cuando no podías cubrir la renta, ¿quién lo hizo? Cuando Maike necesitó útiles, ropa nueva, regalos de cumpleaños, ¿quién se encargó? Y estoy agradecida. Esto es mi manera de devolverte el favor, tomando lo que necesito para construir una vida mejor. La lógica no tenía sentido. Presioné mi mano libre contra la sien, intentando comprender. Cariño, por favor, vuelve a casa. Podemos hablarlo. Si necesitas dinero para algo específico, podemos arreglarlo. No hay nada que arreglar. Titus y yo ya estamos a 3 estados de distancia. No intentes buscarnos. La línea se cortó. La llamé de inmediato. Buzón de voz. Otra vez. Igual. A la tercera, un mensaje automático, el número que ha marcado no está disponible. Me había bloqueado. Me quedé sentado en la camioneta mirando la pantalla del teléfono. Mi hija acababa de robar mis ahorros de toda la vida y había desaparecido con mi nieto. Sin advertencia, sin discusión, sin oportunidad de despedirme del chico al que había criado durante 15 años. El estacionamiento parecía girar a mi alrededor. Aferré la manija de la puerta, luchando contra una oleada de náusea.
42 años de ahorro cuidadoso, borrados en una sola mañana. La mujer a la que había sostenido en brazos de bebé, a la que enseñé a montar bicicleta, a la que acompañé al altar en su boda, acababa de destruirme sin dudarlo. Introduje la llave en el encendido con dedos temblorosos. El motor viejo de la Ford tosió hasta ponerse en marcha, familiar y confiable. Al menos algo seguía funcionando como debía. Al incorporarme a la calle principal, avancé despacio frente a la ferretería, la cafetería, las pequeñas tiendas que habían sido el ancla de mi vida por décadas. Todo lucía igual, pero yo me sentía un extraño en mi propio pueblo. El hombre que había estacionado frente al banco una hora antes ya no existía. Necesitaba tiempo para pensar antes de volver a casa. Tiempo para procesar lo ocurrido. Tiempo para imaginar cómo sobrevivir con apenas $40 en el bolsillo. Conduje por las calles residenciales sin rumbo, dejando que la memoria muscular me guiara frente a lugares familiares. La escuela primaria, donde recogí a Vera cada día durante 6 años. El aula de la señora Patterson, 3er grado, donde mi pequeña ganó el concurso de ortografía. Qué orgulloso me sentí sentado en esas sillas de plástico diminutas durante la ceremonia. La heladería de la calle ELM, donde celebramos su 10º cumpleaños. ¿Solo los dos? Desde que su madre ya empezaba a distanciarse por entonces. Vera había pedido un banana split más grande que su cabeza y declaró: «Es el mejor cumpleaños de todos, papi». Se me cerró la garganta cuando doblé hacia Riverside Park, el mismo parque donde todo había sido sencillo alguna vez, cuando ser un buen padre significaba empujar columpios y atrapar luciérnagas, no manejar cuentas bancarias conjuntas y traiciones. Aparqué cerca del estanque y caminé hasta nuestro viejo banco, el que mira a las familias de patos que se reúnen cada primavera. Vera solía traer pan duro en una bolsa de papel y lo rompía en pedazos perfectos. «No muy grandes, papi. Los patitos no pueden comer trozos grandes». Tendría 3, quizá 4 años, de puntillas para alcanzar por encima de la valla. Su pequeña mano se deslizaba en la mía con total confianza. «Te quiero más que a nadie, papi». Esas palabras resonaron 28 años después mientras me sentaba solo en la madera gastada. Los patos chapoteaban cerca de la orilla, pero ya no había ninguna niña a mi lado. Ningún padre paciente explicando cuáles eran machos y cuáles hembras. Recordé cuando le enseñé a montar en bicicleta justo aquí, en este parque. Tenía 7 años, decidida pero asustada, insistiendo en que sujetara el asiento mientras pedaleaba. Dimos vueltas y vueltas por el sendero, las rueditas habían sido retiradas esa mañana contra la opinión de su madre. «No me sueltes, papi. Promete que no me soltarás». Pero al final la solté. La vi bambolearse, encontrar el equilibrio y alejarse de mí con una alegría pura en el rostro. Regresó dando una vuelta completa, sin aliento de emoción. «¿Me viste, papi? ¿Me viste montar yo solita?» ¿Cuando aquella niña radiante se convirtió en la voz fría del teléfono? ¿Cuándo te quiero más que a nadie, papi se transformó en me lo llevé todo? La graduación de secundaria me volvió en fragmentos. Vera con birrete y toga azules, dando el discurso de oradora de honor ante un gimnasio repleto de padres orgullosos. Yo me senté en primera fila, irradiando orgullo mientras ella hablaba de sueños y posibilidades, del futuro extendiéndose brillante ante ella. Mi padre me enseñó que el trabajo duro y la dedicación pueden superar cualquier obstáculo, dijo aquella noche. Todo el público se volvió a sonreírme, el padre soltero que había criado a una hija tan capaz. ¿Qué obstáculo estaba superando ahora al robar mi jubilación? El día de su boda surgió después, nítido y punzante. El baile de padre e hija en el salón del VFW, su vestido blanco girando mientras la guiaba por el suelo pequeño. Paul entonces era un buen hombre, antes de la bebida, antes de las discusiones que Maike alcanzó a oír tras las paredes delgadas del apartamento. «Gracias por estar siempre, papá», me susurró al oído esa noche. «No sé qué habría hecho sin ti». La abracé y prometí que siempre estaría allí. A través de problemas de matrimonio y de dinero y de criar a un nieto que necesitaba estabilidad, a través de todo,
Hasta esta mañana, cuando estar siempre significó que mi lealtad fue recompensada con devastación financiera total. La brisa de primavera traía el aroma de hierba nueva y posibilidades, pero yo solo sentía el peso de los recuerdos estrellándose contra la realidad presente. Cada sacrificio que hice, cada turno extra que trabajé, cada dólar ahorrado con cuidado, todo justificado por amor. Por una hija que acababa de demostrar que para ella ese amor no significaba nada. ¿Dónde quedó aquella pequeña que apretaba mi mano y me declaraba el mejor papá del mundo? ¿Cuándo aprendió a mentir con tanta práctica? ¿A planear una traición mientras me miraba a los ojos y me pedía ayuda para la renta? Me sequé los ojos con el dorso de la mano y me levanté del banco. Los patos siguieron con su eterno aleteo, impasibles ante la desdicha humana. Algunas cosas permanecen constantes. Al menos algo seguía teniendo sentido. De regreso a la camioneta, me vi en el espejo lateral. La misma camisa de franela, el mismo rostro gastado, pero algo fundamental había cambiado. El hombre que me devolvía la mirada estaba aprendiendo que el amor podía ser usado como un arma por quienes más importan. Conduje despacio hacia casa, temiendo lo que me esperaba. La mochila de Maike seguiría colgada junto a la puerta de ayer, su juego de ajedrez extendido sobre la mesa de la cocina, donde habíamos estado resolviendo un final difícil. Todas las pruebas de una vida que yo creía segura y con sentido. Mi llave vaciló en la cerradura. ¿Cómo se entra en la propia casa cuando todo lo que creías de tu familia acaba de hacerse añicos? ¿Cómo miras a un nieto que aún no sabe que su madre lo ha abandonado? La llave giró y entré en lo que quedaba de mi vida normal. Dentro, la casa se sentía exactamente igual y completamente distinta. Colgué la chaqueta en el perno de madera junto a la puerta, el mismo que había usado durante 23 años. El salón se abría delante de mí, lleno de muebles que habían sido testigos de décadas de momentos familiares y que, de pronto, estaban huecos de un nuevo significado. Las fotografías se alineaban sobre la repisa de la chimenea como pruebas en un juicio que apenas empezaba a comprender. Caminé hacia ellas lentamente, atraído por rostros que me sonreían desde tiempos más felices. El marco más grande sostenía la foto de la boda de Vera de hace 13 años. Ella, radiante en encaje blanco, yo, con mi único traje bueno, ambos creyendo en futuros que nunca llegarían. Levanté el marco con manos temblorosas. Paul Hayes parecía todo un partidazo por entonces. Universitario, empleo estable en la aseguradora, educado y respetuoso la primera vez que lo conocí. Acompañé a mi hija por el pasillo en la iglesia de San Mateo, orgulloso de entregarla a un hombre que prometía amarla y protegerla. 3 años. Eso duró su matrimonio antes de que las grietas empezaran a mostrarse. Me dejé caer en mi sillón de cuero gastado, colocado a la perfección para ver la televisión y vigilar la puerta de entrada. Aún sostenía la foto de la boda cuando los recuerdos volvieron con dolorosa claridad. La primera señal fue sutil, los comentarios de Paul sobre la comida de Vera en las cenas de los domingos. Cariño, el pollo está un poco seco. Tal vez la próxima, siempre dicho con una sonrisa, siempre seguido de risas. Pero yo veía como el rostro de mi hija se tensaba con cada crítica suave. Luego llegó el control financiero. Vera tenía que pedir permiso para cada compra, justificar cada recibo del supermercado, explicar cada dólar gastado. Vi a mi hija, la oradora de honor segura de sí misma, reducirse poco a poco hasta convertirse en alguien que pedía perdón por comprarle a Maike zapatos nuevos cuando los viejos ya tenían agujeros. Pero la mañana que lo cambió todo quedó grabada en mi memoria con total nitidez. Martes 15 de octubre de 2022. Estaba leyendo el periódico con el café cuando el timbre sonó a las 7:30 de la mañana. Vera estaba en mi porche con la ropa del día anterior, su ojo izquierdo hinchado y morado. Maike, de 3 años, aferrado a su pierna con ese silencio aterrado que adoptan los niños cuando su mundo se vuelve peligroso. Papá, Paul me pegó otra vez. Por favor, ¿podemos quedarnos Maike y yo aquí otra vez? La palabra otra me atravesó como una cuchillada. ¿Cuántas veces había habido un otra que yo no supe? Por supuesto, cariño, siempre estarás en casa. Lo dije sin dudar, sin preguntas,
sin condiciones ni expectativas. Solo abrí los brazos, la casa y el corazón para protegerlos de la tormenta de violencia de Paul. Eso es lo que hice siempre. Cada vez que Vera necesitó ser rescatada, la rescaté. Cada vez que necesitó dinero, se lo di. Cada vez que cometió un error, lo arreglé. Cada vez que pidió ayuda, dije que sí. Cuando Paul vació su cuenta conjunta antes de que ella pudiera presentar el divorcio, yo contraté al abogado. Cuando no pudo pagar el primer mes de alquiler de su apartamento, yo lo cubrí. Cuando Maike necesitó ropa, material escolar, equipo deportivo y fiestas de cumpleaños, yo proporcioné todo sin queja. Me encantaba que me necesitaran. Me gustaba ser el padre confiable que podía resolver cualquier problema, enfrentar cualquier crisis, aportar la pieza que faltara. Ser el puerto seguro de Vera le daba propósito y sentido a mi jubilación. Pero en algún punto de todo ese amor incondicional. Al dar siempre, le había enseñado que quitarme nunca traía consecuencias, que mis recursos eran su derecho y no un regalo, que mi amor significaba que nunca tendría que responsabilizarse de sus propias decisiones. Clavé la vista en la foto de la boda, observando la sonrisa confiada de Paul. Él también había sido un taque, un hombre que solo sabía tomar, cada uno a su manera. La diferencia era que lo suyo venía acompañado de violencia y amenazas, mientras que lo mío venía envuelto en abrazos y palabras de consuelo. Pero al final, tanto él como yo habíamos enseñado a Vera que no necesitaba hacerse responsable de sus actos. El sonido de un videojuego llegó desde el piso de arriba. Maike, en su cuarto, ajeno a que su madre había vaciado los ahorros de su abuelo y había desaparecido. Sin saber que el fundamento de su mundo seguro y estable acababa de hacerse añicos. Dejé la foto de la boda en la repisa y tomé otro marco. Navidad de 2023. Vera, Maike y yo frente al árbol, rodeados de regalos que yo había comprado y pagado. Todos sonriendo. Todos felices. Ninguno sabiendo que en apenas 4 meses todo se derrumbaría. ¿Cuándo te quiero? ¿Papá se había convertido en merezco este dinero más que tú? ¿Cuándo había aprendido mi hija que el amor podía explotarse en lugar de atesorarse? La respuesta pesaba en mi pecho como una piedra. Yo mismo la había enseñado. Cada rescate, cada salvavidas, cada sí incondicional había sido una lección en derecho adquirido. Cada vez que suavicé sus errores, le impedí aprender que las acciones tienen consecuencias. La había habilitado. Yo mismo había creado al monstruo que acababa de destruirme. Escuché pasos en el piso de arriba. Maike se levantaba de su silla de juegos. En unos minutos bajaría para cenar, esperando la rutina normal de los martes que habíamos mantenido durante 3 años. Tareas en la mesa de la cocina mientras yo cocinaba, partidas de ajedrez después de cenar, televisión antes de dormir. ¿Cómo se le dice a un chico de 15 años que su madre lo ha abandonado? Que la mujer que debía protegerlo había elegido a un criminal antes que a la estabilidad y seguridad de su propio hijo. Me levanté de la silla sabiendo que no podía evitar esa conversación por mucho más tiempo. Maike merecía la verdad, aunque esa verdad destrozara su mundo tanto como había destrozado el mío. De pronto la casa se sintió más pequeña, como si las paredes se cerraran sobre mí. Cada objeto familiar parecía burlarse, recordándome la vida que creí real, la vida donde ser un buen padre significaba que todo acabaría saliendo bien. Caminé hacia la cocina, necesitado de movimiento, de alguna acción que contrarrestara el peso del entendimiento que me aplastaba los hombros como plomo. La cocina me recibió con su calidez familiar. Encimeras de madera gastada que habían soportado décadas de comidas familiares. La vieja estufa de gas que aún requería un fósforo para encenderse. La cafetera que cobraba vida cada mañana a las 6 en punto. Necesitaba el consuelo de la rutina, el ancla de las tareas simples que aún tenían sentido cuando nada más lo tenía. Saqué los granos de café del congelador y los medí en el molinillo. El zumbido cortante llenó el silencio, ahogando durante 30 benditos segundos el sonido de los videojuegos en el piso de arriba. Agua del grifo, filtro en su lugar, café molido con la precisión de 20 años de ritual matutino. La mesa de la cocina atrajo mi atención mientras el café se preparaba.
4 sillas alrededor del roble marcado por cicatrices del tiempo. Cada una guardaba recuerdos. El lugar de Maike junto a la ventana, donde hacía sus tareas. Mi sitio en la cabecera, de espaldas a la estufa. La silla de Vera frente a mí, donde se había sentado apenas 4 meses atrás para presentarme al hombre que acabaría destruyendo a nuestra familia. Papá, quiero que conozcas a Titus. Es muy especial para mí. 15 de enero, un frío domingo por la tarde. Estaba preparando un asado, llenando la casa con el aroma de comida reconfortante, cuando Vera trajo a su nuevo novio por primera vez. Titus entró en mi cocina con una chaqueta de cuero negro pese al clima invernal, botas de motociclista que dejaron marcas en mi suelo recién limpiado y una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Tatuajes trepaban por su cuello en oscuros patrones que hablaban de cárcel y malas decisiones. «Bonita casa tiene aquí, señor Williamson». Su voz tenía una suavidad que enseguida me puso en guardia. «Buen sistema de seguridad, vecindario tranquilo, muy cómodo el arreglo que tienen ustedes 3». Le estreché la mano que me ofrecía, notando los callos de un hombre acostumbrado al trabajo físico, pero también la forma en que sus ojos escaneaban cada detalle de mi hogar, el televisor caro en la sala, las fotos familiares que mostraban 3 generaciones de estabilidad, las señales de seguridad económica que nunca me molesté en ocultar. Vera sonreía orgullosa, colgada de su brazo como una adolescente en su primer enamoramiento. Titus ha pasado por momentos difíciles, papá, pero realmente ha cambiado su vida, ¿verdad, cariño? Por supuesto, preciosa. El pasado quedó atrás. Ahora todo es futuro. Durante la cena, sus preguntas fueron casuales pero dirigidas. ¿Cuánto tiempo había trabajado en Ford? ¿Qué tipo de pensión recibían los obreros? ¿La casa estaba a mi nombre? ¿Vera figuraba en mis cuentas? Respondí con cortesía mientras mis instintos gritaban advertencias. Algo fundamental estaba mal en ese hombre. La manera en que tocaba el hombro de mi hija con posesión, la forma en que sonreía al hablar de mis finanzas, la mirada con la que evaluaba nuestra casa como si calculara su valor. Pero Vera estaba feliz, más feliz de lo que la había visto desde antes de los abusos de Paul. Reía con las historias de Titus, defendía sus aristas ásperas, excusaba sus comentarios groseros como simple franqueza y no como falta de respeto. Esa misma noche, tras su partida, me quedé en el mismo sitio junto a la cafetera, lavando platos e intentando convencerme de que mis preocupaciones eran solo exceso de celo paterno. Tal vez Titus merecía una segunda oportunidad. Tal vez su pasado criminal, porque era obvio que lo tenía, estaba verdaderamente atrás. A la mañana siguiente, mi vecino Tom Rodríguez pasó como cada martes a tomar café. «Interesante compañía tuviste anoche», comentó, sentándose en la misma silla que Titus había ocupado. Reconocí esa moto de inmediato en la base de datos del departamento. Tom llevaba 15 años de oficial, un policía que conocía a cada alborotador en 3 condados. Su rostro curtido cargaba con demasiadas llamadas de violencia doméstica y demasiadas investigaciones de robos. Corrí la matrícula cuando se fue. Se llama Titus Morrison. Tiene un historial más largo que mi brazo. Robo, fraude, agresiones, un verdadero caso perdido. La taza de café se detuvo a mitad de camino de mis labios. ¿Qué tan malo? Bastante. 3 robos a tiendas en Michigan. Un esquema de fraude con tarjetas que estafó a ancianos de sus ahorros. Dejó a un hombre inconsciente en una pelea de bar hace 2 años. Es un depredador. Su tipo de presa son mujeres vulnerables, especialmente las que tienen recursos. Dejé la taza en la mesa con manos temblorosas. ¿Qué debería hacer? Mantén a ese tipo lejos de tu familia. Cambia cualquier contraseña que haya visto. Tal vez mueve algo de dinero a cuentas que Vera no conozca. Este no es el tipo de hombre que cambia, sin importar lo que le diga a tu hija. Pero no hice nada de eso. En su lugar, me convencí de que Tom estaba siendo demasiado suspicaz, que Vera merecía ser feliz después del infierno con Paul, que si interfería en su relación la alejaría, como ya había ocurrido con 2 novios anteriores gracias a mis instintos protectores. Esperé. Confié.
Me aferré a la esperanza de que el juicio de mi hija mejorara con el tiempo. A la esperanza de que Titus desmintiera mis temores. A la esperanza de que el amor fuera suficiente para mantener a salvo a nuestra familia. 3 meses de esperanza mientras Titus se mudaba a nuestra casa, aprendía nuestras rutinas, accedía a nuestra información. 3 meses viéndolo encantar a Vera mientras mi instinto me gritaba que éramos la presa. El pitido de la cafetera me devolvió al presente. Serví una taza y me senté en mi lugar de siempre, mirando la silla vacía donde Titus había sonreído y planeado nuestra destrucción. Ya tenía toda la información que necesitaba, la advertencia de un policía, pruebas documentadas de conducta criminal, mis propios instintos diciéndome que este hombre era peligroso. Y no hice nada. El miedo me paralizó. Miedo a perder el amor de Vera. Miedo a parecer controlador como lo había sido Paul. Miedo de que defender a mi familia me convirtiera en el villano. Ahora lo habíamos perdido todo porque tuve demasiado miedo de enfrentar el conflicto para proteger lo que más importaba. Arriba, el sonido del videojuego se detuvo. Escuché pasos cruzar el piso. La pausa para ir al baño que siempre anunciaba que se acercaba la hora de hacer las tareas. En 15 minutos, mi nieto bajaría esperando la cena y la normalidad. El tiempo se estaba agotando. La conversación que tanto había temido ya no podía posponerse. Enjuagué la taza en el fregadero, viendo las últimas gotas desaparecer por el desagüe. Todo desaparecía. El dinero, la familia, la ilusión de que ser un buen hombre era suficiente para mantener a salvo a quienes amas. Pero Mike seguía ahí. Mi nieto, que confiaba en mí para protegerlo, aún necesitaba conocer la verdad sobre lo que su madre había hecho. Regresé a la sala, preparándome para la conversación más difícil de mi vida. El aire estaba cargado con el peso de la revelación que se avecinaba. 5:45 marcaba el reloj de pared. 15 minutos hasta la hora habitual de tareas. 30 hasta la cena. Una rutina que ya nunca volvería a ser normal. Paseaba entre el sofá y la mesa de centro, practicando unas palabras que no lograban salir. ¿Cómo se le explica la traición a un niño que todavía cree en la bondad de la familia? ¿Cómo se rompe la inocencia sin destruir la esperanza? Hijo, tu madre tomó nuestro dinero y se fue. Demasiado duro, demasiado repentino. Mike, tenemos que hablar de algunos cambios. Demasiado vago, demasiado aterrador en su incertidumbre. Tu madre ha tomado decisiones que afectan a nuestra familia. Todavía no era lo correcto. Nada sonaba bien. Arriba, la música del videojuego seguía con su melodía electrónica. Alguna aventura de superhéroes donde siempre ganaba el bien sobre el mal, donde prevalecía la justicia y los héroes salvaban el día. La ironía me atravesaba como un cuchillo. Mi nieto jugaba a ser héroe mientras los verdaderos villanos ya habían escapado con el botín. Me dejé caer en el sofá, luego me levanté de nuevo, me senté en el sillón, después regresé al sofá. La casa se sentía demasiado pequeña para la conversación que debíamos tener, y al mismo tiempo demasiado grande para el vacío que esa conversación crearía. A través del techo escuchaba la rutina de Mike desarrollarse con precisión predecible. El chirrido de la silla de escritorio al apartarse del computador, pasos hacia el baño, el ruido de la cisterna, el agua corriendo en el lavabo. Los sonidos familiares de un chico de 15 años pasando de jugar a prepararse para estudiar. Mi mente corría con distintos enfoques. ¿Debería suavizar el tema con preguntas sobre su madre? ¿Comenzar con garantías sobre su seguridad y su futuro? ¿Plantear primero las implicaciones prácticas antes de revelar la traición emocional? El viejo reloj de pie en la esquina marcaba los segundos con un ritmo implacable, demasiado rápido y demasiado lento a la vez. Cada minuto nos acercaba más al instante en que el mundo de Mike cambiaría para siempre. Cada segundo me daba más tiempo para dudar de las palabras que había ensayado. A las 5:50, su silla de videojuegos volvió a crujir, la pausa para guardar la partida. Pronto apagaría la computadora y reuniría sus libros de la escuela. La rutina de los martes que habíamos mantenido durante 3 años estaba a punto de comenzar por última vez.